Por acudir a estas jornadas. Ahora vamos a empezar la mesa redonda, cuyo tema es población musulmana, religión, cultura y convivencia. Tendremos a 3 ponentes y cada uno dispondrá de 15 minutos para su presentación. Posteriormente habrá un pequeño debate con preguntas de 15 minutos para luego dar paso a las conclusiones y el cierre. Empezaremos con Adoración Castro, es catedrática de Derecho Eclesiástico en la Universidad del País Vasco, especializada en minorías étnicas y en interculturalidad como modelo de gestión de la diversidad cultural y religiosa. Su presentación se centrará en el tema de la diversidad religiosa y el espacio público. Bueno, Adoración. Egunon, buenos días. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores la invitación para participar en este foro sobre inmigración. Bueno, mi discurso será muy diferente de los que me han precedido en el uso de la palabra. Es un discurso jurídico bastante más rígido, como veréis. Tengo poco tiempo, así que eso me obligará a ser enormemente sintética y espero que en el coloquio tenga la oportunidad de aclarar cosas que no hayan quedado suficientemente explicadas en mi intervención. Voy a distinguir 2 partes, una primera en la que voy a diseñar el marco jurídico básico, pero que me parece que es importante para ir situando después los problemas de forma correcta, y una segunda parte en la que enumeraré aquellos supuestos que se dan en la realidad, teniendo en cuenta sobre todo cuáles en el espacio público los niveles competenciales en esa materia, siempre desde, naturalmente, la libertad religiosa. Empiezo con la primera parte, marco teórico. Empezaré con cosas muy obvias que seguramente todos sabéis. La libertad religiosa es un derecho fundamental que está reconocido en su dimensión individual y colectiva a todas las personas por el simple hecho de estar en el territorio, de forma que no importa cuál sea la situación administrativa en la que alguien se encuentre, tiene reconocido y garantizado al más alto nivel ese derecho fundamental. Como tal derecho fundamental, y sigo moviéndome en el ámbito constitucional, la competencia para su desarrollo la tiene el Estado a través de una ley especial que es la ley orgánica, Por lo tanto, al igual que todos los derechos fundamentales, la libertad religiosa se desarrolla a un nivel competencial estatal a través de una ley orgánica. Esta ley orgánica de libertad religiosa, llamada de libertad religiosa, ha introducido algunos elementos, algunos requisitos que han dado pie, han sido la base para crear, como veremos, un sistema asimétrico de reconocimiento de libertad religiosa. En esta ley se establece que, voy a apuntar algunos elementos que son los que nos van a mostrar esa asimetría. Se requiere el notorio arraigo para poder firmar acuerdos con el Estado. Los acuerdos con el Estado no son el único instrumento de relación con las confesiones religiosas. También el Estado puede desarrollar la libertad a través de los distintos ámbitos en que se manifiesta, utilizando la legislación unilateral. No es necesario el acuerdo, por lo tanto, como único instrumento de relación con las confesiones. Aunque esto es así, lo cierto es que en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa se dice que a través de los acuerdos las confesiones podrán beneficiarse de desgravaciones fiscales. Y aquí está la base, me parece bastante importante por el impacto que tiene, de un régimen que después se va a diversificar en distintos regímenes jurídicos la regulación de la libertad religiosa en su dimensión individual y colectiva. Solamente aquellas confesiones que tienen acuerdos pueden desgravarse fiscalmente de los impuestos que les puedan afectar, como sociedades, donaciones, sucesiones. Así que, al final, si uno ve cómo se ha ido desarrollando la legislación,
se han ido desplazando a los acuerdos, a la sede de los acuerdos, la solución o el planteamiento de muchos aspectos que tienen que ver con la libertad religiosa, y la legislación unilateral del Estado se ha desarrollado de espaldas a ese fenómeno. De forma que el resultado es que tenemos confesiones religiosas simplemente inscritas, confesiones religiosas que han firmado acuerdos con el Estado, solo 3, unas cuantas más tienen notorio arraigo, pero no han firmado acuerdos porque, además del requisito del notorio arraigo, los distintos gobiernos que se han sucedido han adoptado y han seguido siempre la misma política, es decir, firmar acuerdos solamente con aquellas confesiones que se federen. La federación es un requisito exigido desde el punto de vista político para firmar el acuerdo. De momento, solo 3, pensando en las minorías, han firmado acuerdos, además de los acuerdos con la Iglesia Católica. Bueno, quiero señalar, porque me parece importante, hay algunos aspectos que me gustaría subrayar para que queden claros, al menos yo los tengo claros en este sentido. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa es una ley que afecta también a la Iglesia Católica, no es solo para las minorías. La Ley Orgánica afecta a la Iglesia Católica y, por tanto, la Iglesia Católica está también sujeta a esta ley. Dicho esto, por tanto, ámbito de libertad religiosa, hay que señalar también que el Estado, aunque la Constitución no define qué tipo de Estado, cómo es el Estado en su relación o cuál es la posición del Estado en su relación con las confesiones, no dice que es laico, tampoco dice que es aconfesional, a pesar de que es algo muy difundido, el que el Estado español es un Estado aconfesional, no lo dice la Constitución ni uno y otro, pero lo cierto es que el Estado laico, es decir, la laicidad, es la única posición del Estado que garantiza la misma libertad en el ámbito de la religión, también en el ámbito de la cultura, a todas las personas por igual. Solo la laicidad garantiza esa libertad. Y, desde luego, en la Constitución existen elementos que permiten sostener que el Estado es laico. Un Estado laico no tiene por qué ser un Estado beligerante, no debe serlo, porque entonces estamos hablando de laicismo y no de laicidad. Beligerante con la religión, el Estado laico, sobre todo cuando además es social, es un Estado que debe intervenir para facilitar el ejercicio de la libertad religiosa. Termino con el ámbito constitucional para mostrar algunos aspectos que yo creo que también fallan en el sistema y, de alguna manera, dificultan por eso el ejercicio de la libertad religiosa. La libertad religiosa, aunque es verdad, como he señalado, que en el ámbito competencial corresponde al Estado, también es cierto que el desarrollo y ejecución de la libertad religiosa interviene en otros niveles competenciales, como son las comunidades autónomas y los municipios. La intervención competencial puede ser distinta en función de la materia. Hay veces que tienen competencia en la materia, como es urbanismo, como es educación, en el tema conecto ahí con la alimentación, y otras veces simplemente tienen competencias de ejecución. ¿Qué es lo que nos encontramos? Quiero ir muy rápida porque si no, no llego a los casos. Nos encontramos con que las comunidades autónomas, excepto Cataluña, ninguna otra ha asumido competencia en la ejecución de la libertad religiosa. Cataluña, en la reforma del Estatuto de 2006. Recoge esa competencia, ejecución en materia religiosa, recoge también el compromiso en el Estatuto de crear relaciones de cooperación y de colaboración con los órganos estatales, la Administración, competentes en esa materia para crear canales de comunicación que puedan facilitar el ejercicio de la libertad religiosa en el territorio de la comunidad. Esta idea o este compromiso que se asume en el Estatuto queda concretado en un convenio en 2010 que se firma entre la Administración de la Generalitat y la Administración del Estado. Con lo cual, en ese convenio se colaboran para
compartir información en dos ámbitos, registro, y para ser asesoradas en las decisiones que tengan que tomar en el ámbito de su comunidad por la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Bueno, este convenio parece ser que no se ha aplicado, pero está firmado y publicado en el BOE en 2010. Además, la Comunidad Autónoma de Cataluña crea un órgano específico, que es la Dirección General, que ha realizado una labor importante en el sentido de establecer condiciones básicas comunes de ejercicio de la libertad religiosa en el ámbito del establecimiento de los lugares de culto, evitando pues, una normativa local muy dispersa, en el que los lugares de culto se regulaban en ordenanzas de establecimientos de concurrencia pública, otras veces había ordenanzas específicas, pero en cualquier caso los requisitos no eran los mismos, unifica y crea una norma de aplicación común a todo el territorio. Además, este órgano impulsa instrumentos de derecho débil, pero muy importantes para hacer eficaz el derecho, como son las guías. Durante una etapa, el gobierno anterior, fundamentalmente, lo que hace es sensibilizar a los agentes públicos, informándoles de cuál es la realidad religiosa que hay en Cataluña para que puedan gestionarla mejor. Cada uno de los departamentos en los distintos ámbitos edita una guía, tienen protocolos de actuación, etcétera. Es decir, que hay por parte de la Administración una actuación, una acción política positiva, activa, en el conocimiento de la libertad religiosa para gestionarla. Bueno, frente a este modelo, que luego veremos en los casos prácticos, que luego no funciona tan bien como parece que yo estoy apuntando, que es ideal, pero no lo es, como luego veremos. Pero bueno, desde este punto de vista sí, el resto de las comunidades autónomas son un desierto, no hay absolutamente nada. El gobierno vasco intentó en el anterior gobierno pues, la elaboración de un anteproyecto de ley de centros de culto, utilizando en gran medida pues, el texto como modelo de centros de culto de Cataluña, introduciendo algunas cosas nuevas, particulares, mejorándolo en parte, y luego bueno, atribuye esta función a la Dirección de Derechos Humanos. Pero salvo estos ejemplos, no se encuentra nada más en el territorio nacional. Bueno, esto, ¿qué es lo que muestra? Pues muestra que no hay en los distintos niveles competenciales, con carácter general, excepto el modelo catalán, no hay coordinación. Al no haber coordinación, lo que ocurre es una normativa muy dispar, muy diversa. Es decir, depende de donde uno esté, pues tendrá más o menos facilidades para el ejercicio de su libertad religiosa. Entonces, desde mi punto de vista, pues es algo que debería mejorarse. Dicho esto, ya solo me quedan 5 minutos, he agotado todo con el marco, me quedan 5 minutos, pero lo que voy a hacer con este tiempo es apuntar los casos para que en el debate, pues si es que hay interés, pues pueda desarrollarlo. Normalmente los ayuntamientos, los municipios, tienen competencias en el espacio público, ¿no? Pues está regulado a través de la ordenanza de espacio público, regulan a través de la ordenanzas de convivencia la diversidad, tienen también competencias de crear las reglas de convivencia en el espacio público, tienen competencias para el tema de los lugares de culto. Desgraciadamente, y aquí quiero apuntar un poco más para mostrar cómo el modelo catalán teórico no es teórico, sino ese modelo a nivel de comunidad autónoma de tipo estructural, cómo está realmente fallando a nivel de municipio. Porque lo que vemos es un islam poligonero, esa es la tendencia, un rechazo social que es canalizado, aprovechado por los alcaldes para evitar perder votos, desplazan del tejido urbano a las minorías religiosas para llevarlas a los polígonos industriales. Y en este sentido hay una sentencia reciente de marzo de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que veta
el municipio al que se dirige es Lérida, veta la posibilidad de llevar a un centro, a un polígono industrial, centros de culto. De manera que aquí, simplemente apuntar esto porque me parece que es tremenda esta fotografía, la fotografía que están dando en Cataluña, pero también aquí, con la reciente decisión del municipio del Ayuntamiento de Bilbao, lo que se está diciendo en Cataluña es, la foto es tejido urbano, Iglesia Católica, tejido polígono industrial, minorías religiosas. Entonces, bueno, vale, polígono industrial, minorías religiosas, ¿es esa la nueva política? ¿Quiere decir que también la Iglesia Católica en las nuevas parroquias irá al polígono industrial o solo las minorías van al polígono industrial? Bueno, la ley de centros de culto, tengo que decir que también es curioso el que la ley de centros de culto de Cataluña, también la del País Vasco, utiliza una frase muy peligrosa desde mi punto de vista. Dice, se apuesta, el ámbito de aplicación de la ley son los centros de culto de concurrencia pública incluidos en el ámbito de aplicación de la ley orgánica. Fijaros la trampa. Por eso, cuando he empezado he dicho la ley orgánica es de aplicación a todas las iglesias, también a la católica. Porque claro, da la impresión con esto que es que hay centros de culto que no están dentro de la ley orgánica de libertad religiosa. ¿Cuáles son? Los de la Iglesia Católica. Entonces, la idea que quiero transmitir es que estas leyes son aplicables a todos, no son solo para minorías. Si uno regula sobre los centros de culto, ahí tiene que estar incluida la Iglesia Católica, no puede estar incluido solo las minorías. Entonces, bueno, en fin, todas estas cosas, termino también haciendo un apunte, quiero respetar el tiempo, pero tengo mucho que decir. Otro de los ámbitos, de los aspectos que tienen interés en este ámbito del espacio público son los símbolos religiosos. Aquí, pues ahí también tenemos Lérida otra vez, con una ordenanza que lo que hace es prohibir en los establecimientos públicos el velo integral. Bueno, que no utiliza velo integral, pero utiliza alguna fórmula que está claro que va dirigido al velo integral. Y ahí, pues simplemente apunto, si luego tengo tiempo sigo desarrollando y si no, no, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le da la razón al Ayuntamiento de Lérida y una sentencia del Tribunal en relación con la competencia, sobre todo, aunque bueno, hay más cuestiones ahí que analizar, y una sentencia del Tribunal Supremo de 2013, febrero de 2013, que lo que pone de relieve de forma pues, muy contundente y clara es que los municipios no tienen competencia para limitar un derecho fundamental, que la competencia para limitar un derecho fundamental la tiene solo el Estado, en aplicación del artículo 53 de la Constitución. Siento, mi tiempo se ha terminado, muchas gracias. Eskerrik asko. Vale, ahora vamos a dar la palabra a Mariam El Harrad, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Al-Nur de Durango y socia y colaboradora también de la Asociación de Mujeres Musulmanas Bidaya. Mariam va a abordar el tema de la diversidad religiosa y la igualdad. Buenos días. Ahora, vale. Buenos días. Primero doy mis gracias a los organizadores de esas jornadas y la verdad que me siento muy afortunada de haber sido invitada a este encuentro y darnos la oportunidad de que la mujer musulmana sea también representada en este espacio, para que podamos escucharnos y conocernos. Bueno, las mujeres musulmanas inmigrantes somos mujeres con un pie en nuestra comunidad que es musulmana y otro pie en la sociedad vasca, al que amamos y nos sentimos parte de ella, pero siempre con la cabeza en el centro. Quisiera hablar sobre muchas cuestiones, pero como otros ponentes durante esas jornadas han podido hablar y abordar muy bien de la diversidad religiosa y cultural, voy a centrarme en 3 puntos. Primero, diversidad de orígenes, perfil de las mujeres musulmanas en el País Vasco. Segundo,
realidad de las mujeres musulmanas. Y por último, unos retos como educación, empleo y deporte. Bueno, si las mujeres inmigrantes en general son invisibilizadas en el ámbito público, la mujer musulmana inmigrante lo es aún más. Claro, porque la desinformación abunda. No se sabe diferenciar entre lo marroquí, lo árabe, lo magrebí, lo islámico, lo musulmán. Todo se mezcla y luego todo vale. A veces se suele creer de manera errónea que esa mujer con pañuelo o rasgos árabes, la que vemos en las estaciones de autobús, en el mercado, en el médico, también puede ser en el ámbito de deporte, es un perfil único, que no es el caso. Bueno, ser mujer musulmana significa que es una mujer que acepta el Islam como religión. Ser mujer árabe se refiere al origen y a la etnia. Ser mujer magrebí se refiere a mujeres provenientes de países de la zona del Magreb. Concretamente en el País Vasco hablamos de Marruecos y Argelia. Pues el perfil de la mujer musulmana, para entendernos, utilizaré este término para no excluir a otras nacionalidades como mujeres que vienen de Pakistán o las mujeres saharauis. No solo hay que poner de manifiesto la diversidad de orígenes, también hay que poner la diversidad de maneras de migrar. Entonces vamos a hablar un poco sobre sobre dos perfiles de las mujeres que vienen al País Vasco. Vamos a hablar de mujeres de primera generación y otras también de mujeres de segunda generación. Pues la mayoría de las mujeres que vienen aquí en el País Vasco son mujeres que vienen reagrupadas por sus maridos, entonces, o por sus padres. Entonces tenemos el perfil de la mujer esposa y la mujer hija. Y esas mujeres tienen una situación legal muy concreta. Vienen, consiguen un permiso de residencia pero sin autorización de trabajo, entonces están aquí pero no pueden acceder al mercado laboral. También tienen escasos conocimientos del idioma, que es castellano o euskera. También son desconocedoras de la nueva realidad con la cual viven actualmente y no tienen ninguna actividad social casi en la sociedad de acogida. También son muy arraigadas en el ámbito o en el entorno más inmediato, que cuando vienen aquí se quedan con las amigas, los familiares, entonces no se acercan al nuevo entorno. También tienen serias dificultades de integración, entonces les cuesta mucho a esas mujeres cuando vienen aquí integrar y poder encontrar un hueco en la nueva sociedad. Segundo perfil de mujeres de primera generación también encontramos con mujeres solteras o divorciadas. En los últimos años hemos visto un cambio en la migración de mujeres musulmanas al País Vasco más concretamente. Pues la llegada de mujeres que vienen por iniciativa propia son mujeres que vienen solteras o divorciadas. Vienen aquí para mejorar la situación económica y inician un proyecto de vida casi sin apoyo familiar, y son mujeres que muchas veces expuestas a la explotación de cualquier tipo. Entonces buscan apoyo en los servicios sociales o aceptan trabajos precarios. Sí. Vale. Bueno, digo que el perfil de mujeres solteras o divorciadas, cuando vienen aquí, buscan apoyo en los servicios sociales o aceptan trabajos precarios. Aquí es importante la labor de las asociaciones de las que trabajan en el perfil de trabajo social. También hay que trabajar como punto de referencia o primer contacto para esas mujeres que vienen al País Vasco. Mujeres de segunda generación.
Son mujeres que han nacido aquí o han crecido aquí, o la que llevamos muchos años en el País Vasco, conocemos tanto nuestra realidad como musulmanas y a la vez al tanto a la realidad vasca. Mujeres que han pasado de la integración a la participación activa de la sociedad. Es el perfil de mujeres muy jóvenes que vienen recién salidas del mundo laboral. Ahora vamos a ver algunos retos que tienen que ver con la realidad de las mujeres musulmanas. En el ámbito de educación, no necesitamos discursos compasivos de que las mujeres musulmanas somos mujeres que supuestamente no tenemos voz y opinión. Necesitamos pasar a la acción y buscar soluciones a los retos a los que nos enfrentamos cada día, en la vida cotidiana, para que podamos entendernos, vernos, convivir de manera sana, en igualdad de condiciones. Tampoco podemos quedarnos estancadas en la historia, ya que la primera universidad del mundo fue fundada por una musulmana que es Fátima Al-Feria en el año 1000 en Fez, en Marruecos. Bueno, voy a mencionar aquí un dato del Observatorio Vasco de Inmigración, que en un informe pone de manifiesto que las mujeres inmigrantes en la comunidad autónoma vasca poseen formación dependiendo del país de origen. Así cabe destacar que el 38,5% de las inmigrantes del sexo femenino posee de estudios de secundaria y que el 15% han llegado ya con estudios universitarios. Pero, a ver, es una realidad que estamos aquí, vivimos en el País Vasco, pero tenemos mucho futuro por delante y muchas ganas de trabajar. También quiero destacar que en el ámbito de la educación hay dos cuestiones muy importantes que nos afectan, en la que deberíamos trabajar de manera paralela. Por un lado, el tratamiento que se le da al Islam o a las cuestiones musulmanas en el ámbito de la educación. La falta de coherencia, el desorden en el discurso y, en general, un desconocimiento manifiesto de los autores de los textos escolares, donde abundan los errores en el tratamiento de distintos temas. Es necesaria una revisión en todo el ámbito académico de cómo se presentan a los musulmanes. Y por otro lado, que yo creo que actualmente es más necesario trabajar, es la cuestión del idioma, que es muy importante para las mujeres inmigrantes y sobre todo las mujeres musulmanas. Bueno, es el idioma. Pues las mujeres tienen una dificultad de aprendizaje de las dos idiomas oficiales del País Vasco, que son castellano y euskera. Pues la mayoría de esas mujeres, cuando vienen aquí, lo primero que hacen es acudir a las EPAs, que son centros para educación para adultos. Pero ahí las plazas son muy limitadas. Y hay mucha gente que está apuntada, pero está en la lista de espera. Y también los horarios son muy rígidos. Y las mujeres que tienen hijos e hijas y no pueden acudir porque no hay servicio de guardería. Entonces, esas mujeres tienen mucha dificultad para acceder a esa formación. Y también tengo que señalar aquí que hay mujeres que llegan aquí que son analfabetas. Entonces tampoco esas EPAs les pueden servir para mucho. Entonces sí que hay que trabajar esta cuestión desde unas asociaciones en el País Vasco ya hemos intentado trabajar en este sentido. Hemos dado clases de castellano para mujeres, adaptándonos un poco a las necesidades de esas mujeres, que hemos permitido a algunas mujeres traer a sus hijos, porque si no se quedan siempre al margen. Tenemos que tener en cuenta que el idioma para las mujeres no es solamente un elemento integrador, pero también una herramienta de empoderamiento y acompañamiento a las mujeres. Pues otro tema que tiene que ver con la educación es el tema de las homologaciones. Pues las mujeres que venimos con estudios desde nuestros países de origen,
enfrentamos con serios problemas porque el Estado español no tiene convenios en materia de educación con nuestros países de origen. Entonces, cuando vienes aquí con una licenciatura o un doctorado, hay que seguir un proceso muy largo para poder conseguir una homologación. Eso puede tardar hasta años. Entonces, esto afecta mucho a las mujeres que quieren entrar en el mercado laboral. Y también no podemos olvidar la cuestión del velo en los colegios, que es muy importante ya que hablamos de educación. Hay varios ejemplos de que las chicas jóvenes han sido discriminadas por usar el velo en varios colegios en el Estado español. Los menciono como ejemplo a no seguir. El primer ejemplo es de Fátima Lidrisi, una niña de Madrid que fue expulsada de su colegio en febrero de 2002 por acudir a clase con su velo, con su hijab. Ella solo llevaba 4 meses aquí en España y ni siquiera sabe el idioma. Entonces se ve dentro de muy poco al llegar aquí a España expulsada del colegio. También otro ejemplo es de Najwa Malha, que pasó en 2010. El caso ha llegado al Tribunal Constitucional. También esa niña fue expulsada con 16 años del colegio por simplemente llevar el hijab en los colegios. Pues no queremos que en Euskal Herria el modelo que se ha seguido en el Estado español. Queremos que se acepte la diversidad y que se vean a las alumnas musulmanas y su vestimenta como algo normal y nunca darle la importancia de la que tiene. Ahora vamos a pasar a otro ámbito que es el ámbito de empleo, que también afecta mucho a las mujeres musulmanas inmigrantes. Si la educación significa abrir las puertas a una mejor posición profesional y económica, queremos que se acepte la diversidad y que se vean a las alumnas musulmanas y su vestimenta. Si la educación significa abrir las puertas a una mejor posición profesional y económica y mayores facilidades en el acceso al mercado laboral, no nos extrañe que el mundo laboral tampoco lo tenemos fácil. Las cosas no están bien para mucha gente y para las mujeres inmigrantes menos todavía. Las mujeres musulmanas inmigrantes son un colectivo vulnerable, sobre todo si son inmigrantes, ya que tienen muchas barreras para romper: el idioma, la formación y la estabilidad económica. Una de las creencias que existe es que explotamos las ayudas sociales. Aquí me gustaría dejar claro que cuando las cosas iban bien, todos y todas hemos cotizado y que hemos trabajado también cuando las cosas iban bien. Pues actualmente muchas mujeres con formación y sin formación, no importa, trabajan en el servicio doméstico. Y algunas mujeres están rompiendo el techo de cristal y accediendo a puestos más elevados. Por último, voy a hablar del deporte. Pues las mujeres musulmanas aparecen invisibles también en el ámbito del deporte. Se pone de manifiesto la necesidad de garantizar a las mujeres musulmanas igualdad de oportunidades, participación activa en la vida social. Algo tan sencillo como acudir a un gimnasio para cuidar a la salud física y mental. Es algo muy dificultoso para la mujer musulmana, ya que son lugares mixtos donde hay movimientos corporales y se mantienen al margen en sus espacios privados. La mayoría de las mujeres musulmanas residentes en Euskal Herria no han pisado nunca un gimnasio, porque no se identifican con estos espacios. Nos gustaría poder ir a las piscinas y participar también en el mundo deportivo, adaptar adaptar nuestra vestimenta en esas actividades y que se vea como algo normal. Queremos que esa cuestión, es una cuestión que debemos abordar y trabajar para normalizar, sin miedo a ser cuestionadas por no llevar el mismo traje de baño que llevan nuestras compañeras autóctonas. Bueno, para finalizar, hemos detectado la necesidad de dar a conocer a las mujeres musulmanas, romper estereotipos, tender puentes, promover su participación social, que la sociedad de acogida no nos mire a las mujeres musulmanas como mujeres que no queremos participar en la sociedad porque no queremos, sino que hay cuestiones que deben ser superadas con actividades de promoción a la mujer
musulmanas como parte importante de la sociedad de Euskal Herria. Creo que en el futuro para una sociedad plural y diversa es trabajar conjuntamente con las mujeres musulmanas. Pues así que manos a la obra, y aquí ofrezco las mías y las de las mujeres musulmanas a las que represento. Bueno, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, María. Shukran. Ahora vamos a escuchar a Mufdi Kemal, que es técnico de Vilchen, también es doctor por la Universidad del País Vasco, y Mufdi va a abordar el tema de la diversidad religiosa y el ámbito de la educación. Gracias, Maya. Voy a hablar, ¿no? Voy a hablar de los escolares, ¿no? De inmigrantes de esa confesión. Primero, cuando me han trasladado hace un poco de días, ¿no? Estaba buscando los datos, claro, por supuesto, no existen, ¿no? Extractos por religión, ¿qué estoy haciendo? Pero me gustan los datos para posicionarlos, para decir la palabra famosa, no son números, son personas que vienen, son proyectos, son vidas. Eso me parece interesante. En segundo lugar, pues voy a hablar de las prácticas que conocemos todos, ¿no? Las peticiones que hacen los centros. He hecho un resumen porque pateamos los berritzegunes, pateamos los centros, conocemos de cerca la realidad. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué necesidades hay dentro de ese profesorado? Y qué acogida se hace y qué recursos tiene dentro de educación. Luego voy a hablar los recursos que tenemos de ese colectivo, ¿no? Árabe, musulmán, africano, nigeriano, bereberófono. Os voy a hablar un poquito también de esas peticiones que hacen, como han dicho, unas peticiones a nivel de educación, a nivel sanitario, a nivel local. Bueno, los países, las procedencias, ¿no? Mayoritariamente, como se ve, ¿no? Los datos del extracto de Cuspegui, el 2013, son marroquíes, argelinos, pakistaníes, senegaleses, mauritanos, nigerianos, de Benin, Costa de Marfil, pues los musulmanes vienen de esas procedencias. Según la Unión de Comunidades Islámicas en el País Vasco, que está con nosotros, esa organización, ¿no? Socioeducativa, que tiene una web, es interesante entrar y ver. No solamente se dedican a los rezos, como dicen, o a los velos, pero también tienen proyectos sociales, socioeducativos, también juegan a fútbol, también hacen conferencias, también se acercan a la realidad del barrio. Eso es interesante, no se visibiliza. Dicen que hay más de 30.000 musulmanes, por eso solamente diciendo esa cifra, eso es lo que refleja la necesidad de espacios públicos de culto, ¿no? Lo que piden a las localidades, un espacio, ¿no? Una mezquita, un lugar de centro. Las denominaciones son largas, si vais a los registros de entidades religiosas, centro islámico, ¿no? La mezquita An-Nur, la mezquita centro cultural islámico, hay muchas denominaciones, pero con ese número del 2011 que hay más de 30.000 personas. Sin olvidar también que existe una comunidad musulmana vasca que vive con nosotros. Os he traído una encuesta, ¿no? Una encuesta de opinión realizada a una muestra estadística significativa de inmigrantes de religión musulmana residentes en el Estado. Es una encuesta española, ¿no? 1.500 personas han participado, donde más de 80% esas personas, por si acaso alguien pregunta, ¿han sido regularizadas su situación o no? Sí que tenían permiso de residencia. Y eso influye, ¿no?, en la actitud o la respuesta de la persona. La pregunta es, ¿qué tipo de obstáculos ha encontrado la práctica religiosa musulmana, ¿no? Pues la mayoría de ellas, falta de lugares de culto. Segundo punto, tema de la discriminación. Mucha gente sufre discriminación por ser musulmán. También tema de la vestimenta, el velo. Y los problemas de rezar, eso se refiere en el ámbito laboral. No tienen sitio, no pueden, el tema del sermón general del viernes, ¿no? Y por último, problemas para practicar la religión, concretamente el tema del Ramadán. Otro trabajo importante, otro informe que ha hecho el Estado en el 2009, la comunidad musulmana, ¿no?, de origen inmigrante,
la pregunta va, ¿no? Estás bastante un poco de acuerdo, ¿no? Sobre esa serie de preguntas, ¿no? ¿Debemos esforzarnos todos por respetar las creencias religiosas de los demás? Pues 92% sí. La siguiente pregunta. ¿Las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, son igualmente respetables y ninguna puede considerarse superior a las demás? La mayoría dice que sí. ¿En España hay musulmanes y cristianos se esfuerzan por entenderse respetuosamente mutuamente? Sí. ¿Los no creyentes tienen el mismo valor como personas y merecen el mismo respeto que las personas creyentes? Pues 77% sí. Y por último, ¿deberíamos todos aceptar por naturalidad el matrimonio entre personas de religiones diferentes? Pues 68% dicen sí. ¿Qué refleja eso? Una actitud positiva hacia la integración, hacia el acercamiento al otro. Y la convivencia con otros credos y otras religiones. Aterrizamos un poco el tema de los datos estadísticos que nos da educación sobre el alumnado, en general el alumnado extranjero. Ahí el extracto viene, ¿no? Según ¿no? el círculo, si nos fijamos en el tema del norte de África, se supone que vienen de esas comunidades que son musulmanes, Argelia, Marruecos, Libia, Mauritania, etc., son de familias musulmanas. Pues el dato es llamativo. Casi 9.000 personas, no 8.400 alumnas de esas familiares. Casi en cada 4 alumnos extranjeros, 1 puede ser de confesión musulmana, ¿no? Es mi interpretación, habrá muchas lecturas. Bueno, como hemos dicho, son realidades duras, no entramos a analizar esas realidades, ¿no? Que también hay otra característica de ese colectivo, que es la gran movilidad, ¿no? Dentro del Estado, ¿no? Por motivos de labores vienen de otras regiones de España, entonces eso es lo que supone al sistema educativo un problema. Dicen que hay entre 1.800 y 2.000 alumnos, ese goteo constante de escolarización que viene en nuestro sistema educativo por la movilidad de esas familias, ¿no? También hay otra pregunta, siempre nos preguntan, hemos hablado, ¿no? Esta mañana o ayer, inmigración, inmigrantes, padres, hijos, bueno, son hijos, son de aquí, entonces no se van. Ya está claro, han nacido aquí, su barrio es Indaucho, su barrio es Baracaldo, su barrio es Bilbao, son de aquí, tenemos que cambiar todo ese chip. También internamente, entre intracolectivos hay gran diversidad, ¿no? Por eso se refleja la realidad de los pakistaníes que quieren su entorno, que quieren su mezquita, porque hablan urdu, porque hablan otra lengua, no se entienden con otros credos. Si el marroquí habla árabe dialectal marroquí o habla un árabe de Egipto, un árabe culto. Entonces, por eso a veces vemos esa segregación dentro del colectivo musulmán que piden su propio espacio y es natural, normal, pero hay que hacer una lectura conjunta. Se dice que hay más de 50 centros de culto en Euskal Herria que han pedido los musulmanes. Hoy en día, 50 o más centros de culto. También hay otra característica que ese colectivo vive entre gente tradicionalista, gente tradicional y entre la modernidad, que los hijos a veces no entran en esas disputas entre los padres, tema intergeneracional, natural, normal, las hormonas que tenemos todas y todas, pues también disputan y hablan con sus padres. Y luego hablamos si el factor religioso es un factor integrador, desintegrador, ¿qué hacemos ante estas generaciones, no? Bueno, hablando de la realidad educativa actual, ¿no? Todos los centros educativos públicos, tanto de primaria como de secundaria, están obligados a ofrecer de forma explícita las opciones de religión evangélica islámica. Esto lo he cogido desde un informe de educación, luego me corregéis los juristas, ¿no? Especialistas en ese tema, ¿no? La nueva normativa de aplicación de los centros públicos sobre la enseñanza de religión islámica es que los alumnos podrán recibirla si son al menos 10 en el colegio, así es, dice la normativa, ¿no? Que está el mismo estado de ley, ¿no? Estado de ley. ¿Qué pasa en esa clase de religión, ¿no? De difícil organización. Pueden ser de cursos y clases diferentes, edades diferentes, de centros diferentes. El profesorado da clases de religión, es una realidad que tenemos aquí, en diferentes centros. Entonces a veces se saca hasta el alumno para poder organizarse de clase y pierde una asignatura. Esa es una realidad que tenemos. Y también, según en 2010, el Gobierno vasco ha hecho una publicación, el autor está con nosotros aquí en la sala, ¿no? Sobre la opinión colectiva del colectivo musulmán. Esa publicación se hizo en 2010.
más del 75%, ¿no?, de ellos y de ellas se mostraron partidarios de que sus hijos y hijas se refieren a la educación, ¿no? Vayan a la escuela para aprender las materias, los estudios o los valores que se desarrollan en los centros educativos vascos y compartir este espacio con los demás alumnos y alumnas de su edad. Si nos fijamos en la tabla, la pregunta es, con lo que hoy enseñan aquí en la escuela, es decir, ¿sacas tu hijo de la escuela o lo dejas en el sistema educativo? No hablamos de la asignatura de religión, pero la mayoría no está en desacuerdo sobre sacar los hijos de las escuelas, ¿no? Entonces, más de 30, si calculamos, pues igual 70%, 80% no está en desacuerdo con que hoy en día en la enseñanza aquí en la escuela más vale que nuestros hijos se quedan en casa. Pues no, están de acuerdo que también se escolarizan los valores de aquí. Es un poco un dato que se contradice con las peticiones de la comunidad islámica con el tema escolar. Hablo de la asignatura de religión y luego los valores de la religión de la escuela vasca. Y aparece en el periódico 2011, en el diario vasco de Donosti, cerca de 300 alumnos se quedan sin clase de religión islámica por falta de docentes. Entonces no existen docentes acreditados para dar religión, pero sí que existe una alta demanda a esta asignatura. Recursos que tenemos, ¿no? Los recursos educativos, tenemos profesorado de religión islámica, uno en Vitoria y una en Álava y una en Vizcaya, que atienden a casi 140-150 escolares distribuidos en 3 centros, Miribilla, Berriz y Munguía. Y los materiales didácticos, los materiales, eso es lo que tenemos. Al principio, en el 2006, sacaron el primer material que veis a la izquierda, en naranja ese, ¿no? Conocer el Islam. Y luego, a través de la colaboración con la Fundación Pluralismo y Convivencia, están sacando, ¿no?, otros materiales que van desde el 1 hasta el 6, ¿no?, responden a la escolarización de primaria. Esa publicación es reciente, número 6, Conocer el Islam, del 2013. Se refleja mucho escasez de material, eso es lo que hay. Otro recurso, pues el programa que tiene bilateral entre el Estado de Marruecos y España sobre el profesorado de lengua árabe y cultura marroquí. Otro recurso, ese profesorado se dedica a la enseñanza de la cultura marroquí y la lengua árabe. Es una lengua, ¿no?, está muy vinculada con tema islámico, ¿no? El Corán está escrito en árabe, Y también tiene un libro de maestro, este profesorado, y a través del Ministerio de Educación pues le facilita el español, es fácil, dirigido especialmente a los niños y niñas del norte de África, así lo ponen en el acuerdo, tal cual está plasmado. No son mis palabras. Guía práctica del profesorado de lengua árabe y cultura marroquí. Tenemos 3 profesores hoy en día, uno que está en Miribilla, otro en Vitoria y otro en Ermo. Bueno, otro recurso socioeducativo. ¿Tengo que cortar rollo? No. Pocos minutos. Otro recurso socioeducativo, pues el tema de las asociaciones y organizaciones. Tenemos un centro Asalam de Bilbao, ¿no? Es un centro sociocultural islámico del País Vasco. Como he dicho anteriormente, no se dedican a los rezos, pero tienen proyectos con juventud, con mujer, con niños, el aprendizaje lingüístico del idioma. Entrar en su web. El euskera incluso tiene un proyecto, el aprendizaje del euskera es la novedad que tiene últimamente. Algunas funciones de este profesorado, además de dar la asignatura de religión en la lengua árabe, pues hace unas labores que los expertos, ¿no?, dicen que es importante para el éxito escolar del perfil de ese alumno, acercando a las familias, hablando con las familias, haciendo labor de mediación e interpretación. A veces dan clase a los profes sobre la cultura, ¿no?, de la procedencia de sus alumnos, hacen otras funciones importantísimas, en el centro está muy bien valorado. Participan en organizaciones en eventos interculturales, también posibilidad de impartir clases de árabe incluso al profesorado sin experiencia, que a veces se hace. Pero su función es otra, pero dentro, como otros profesores, ¿no?, tutor o así, hacen otras funciones. Esas funciones son interesantes para el acercamiento
de las familias, ¿no? Por el tema de expectativas, hablar con ellos, no abandonar la escuela, hay normas en el centro, hacen una labor entre familia y centro. Hablaré un poco de la lengua materna, una lengua interesante, ¿no? De esos colectivos, ¿no? Musulmanes, no solamente el árabe, también existe el urdu, también existen otras lenguas, ¿no? El alumnado inmigrante de lenguas en la escuela vasca, ¿no? Hay una publicación, ¿no? De Echevarría, creo que está en la UPV de Donosti, que dice, no, esta lengua de hablar no solo ayuda a la comunicación con los padres, la lengua uno, la lengua familiar, ¿no? La lengua madre, la lengua materna, también mejora los recursos intelectuales académicos, también sirve para el aumento del nivel de la lengua y también sí, se beneficia, ¿no? Para el desarrollo de la lengua 2, el castellano o el euskera. Aquí hablan de la importancia de la lengua materna. Y el defensor del pueblo, pues según la encuesta que ha hecho, más del 97% de ese colectivo, ¿no? Madres y padres inmigrantes, son partidarios casi unánime que la mayoría quieren conservar la lengua, la cultura de origen para sus hijos y hijas. Entonces muchos autores hablan de que el trato lingüístico debe ser tratado con respeto, ¿no? Con una dignidad cultural. Hemos hablado de respeto, ¿no? En la intervención anterior. Pues la enseñanza de esas lenguas creemos que son interesantes y culturas maternas debe llevarse a cabo para la mejora de la autoestima, la motivación y la significatividad de su escolarización, para que tenga un motivo para aguantar el sistema educativo, es importante. Muchos autores dicen que urge a dar algunas lenguas, una intervención de urgencia, la incorporación en el currículum, o sea, eso es importante, esas lenguas modernas. Del mismo modo, hay otros autores que piensan que urge la prioridad absoluta al aprendizaje de la lengua vehicular, ¿no? La L1, L2 o los dos lenguas bilingües del sistema educativo. Bueno, ahora aterrizamos al tema pues queda poco, ¿vale? 2 minutos, por favor. Las preguntas frecuentes en los centros, ¿no? Sobre esos colectivos, ¿no? Sobre los musulmanes, las familias que ejercen, ¿no? El Islam. Nos pregunta, ¿cómo viven las familias, cómo pueden vivir esas familias entre dos culturas? ¿Cómo lo hacen los niños y jóvenes? ¿La jerarquía familiar funciona igual o hay diferencias? Ante algunas peticiones, servicio de comedor gratuito, clases de árabe, comida halal, etc., ¿habitual hacerla con exigencia? Falta una sensibilización, falta ¿no? de la normativa, cada uno como lo entienda. Tengo derecho, quién me lo da, dónde voy, eso es interesante. La información más exhaustiva sobre la utilización de los distintos tipos de velo, la vestimenta, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Es real la creencia de que ante un problema con una familia es necesaria otra figura masculina? Pues tema de género. ¿Qué ideas o estereotipos tienen hacia nosotros, ¿no? Las familias inmigrantes, ¿no? y el centro escolar. Entre ellos también observamos que hay bastante segregación porque no se entienden, ¿no? Una familia pakistaní o una marroquí tiene una percepción, ¿no? De segregación en el espacio, ¿no? ¿Existe algún servicio o persona que pueda hacer de intermediador? ¿Cómo podemos hacer para que se acerquen a la escuela? ¿Cómo es su sistema escolar? ¿Quieren saber de dónde vienen? ¿Qué mochila traen a nivel de la escuela? ¿Cuáles son las expectativas que las familias tienen en la educación a sus hijos? Muchos dicen, las madres, no, mi hijo solo quiere que haga amigos, que les invitan, que tenga una red, no es que tenga 10 en mate o que sea el primero de clase, son diferentes las expectativas. En definitiva, esas preguntas pues reflejan la necesidad de orientación y una competencia intercultural. Y lo que sabemos todos, hay unas demandas que son tradicionales, como el tema de lugares de culto, la necesidad de la enseñanza del Islam, clases de árabe, menús halal, disponer de espacios adaptados a los enterramientos, tema cementerio, eso a nivel de colectivo también hacen esas peticiones, ¿no? Conclusiones. La cultura de origen puede sufrir una pérdida, ¿no? De la que forma parte inseparable de religión.
se produce de forma gradual a partir de la segunda generación, no nos gusta decir, ¿no?, esas generaciones segundas, terceras, ¿no? Son conscientes del riesgo que corren sus hijos de perder la cultura de origen, el conocimiento de la práctica del Islam desde el momento en que se entra en contacto con la sociedad de acogida, especialmente a través del sistema educativo. Familias mandan a los hijos durante vacaciones al país de origen para que no se pierda ese lazo, que no se pierda esa cultura. Pues el sistema educativo se convierte en gran mecanismo de socialización, las pautas culturales de la sociedad de destino, responsable principal de la pérdida de la propia cultura de inmigrante, en la que se incluyen las creencias y prácticas islámicas. Por eso, entre los proyectos de las distintas comunidades islámicas, conseguir que la mezquita cumpla la función social, por esas clases de árabe y de religión dentro de esos espacios socioeducativos de las asociaciones. Y para acabar, pues la presencia de creyentes, no solo musulmanes, pues también de otras confesiones, requieren nuevos acuerdos, consensos, eso es debatible. Gracias por escuchar. Bueno, ahora abrimos el espacio de debate. Como vamos tarde, pues tenemos solo 10 minutos. Gracias. Aupa, gracias a los tres miembros de la mesa. A Mudí Kamel no le voy a hacer ninguna pregunta porque hoy te voy a dar vacaciones, Mudí. Me has contestado tantas. Para Miriam, bueno, pues más que todo un agradecimiento y una reflexión, y la pregunta finalmente iría para Adoración Castro. Miriam, gracias, decía, porque has puesto de manifiesto una cosa fundamental, y es que la sociedad árabe, la sociedad magrebí, es plural, no es homogénea, es diversa. Hay muchas formas de ser marroquí, de ser practicante. Yo lo conocí en mis colaboraciones en Tánger, en el Colegio Español. Entonces, eso es muy importante. Hay estereotipos con respecto a la población magrebí y a la mujer magrebí. Y es fundamental romperlos, me parece fundamental. En ese sentido, también hay estereotipos que tú misma debieras de romper. Quiero decirte, yo conozco infinidad de mujeres que van al gimnasio, que van a la piscina, mujeres argelinas, mujeres marroquíes. Yo he estado en las discotecas de la Corniche con muchísimas chicas, compañeras, que visten igual que las chicas de aquí. Es decir, que esa diversidad que anida en la sociedad magrebí allí y aquí es real, como tú describes, pero creo que debieras también de observar esa pluralidad en las mujeres que aquí hacen una vida, de las chicas de los institutos, etcétera, que hacen una vida también normalizada, ¿no? De todas formas, gracias por plantear el estereotipo y lo nefasto del estereotipo y del prejuicio, ¿no? ¿Cómo luchar contra ello? Me parece fundamental la educación. Me parece fundamental la educación. La intervención de ayer del profesor Delgado fue muy sugerente, nos sacude. Me gusta ese tipo de sacudida iconoclasta, pero yo finalmente recupero a Xavier Echeverría y recupero esa educación a favor de los derechos humanos, esa educación para la ciudadanía, esa competencia social y ciudadana que incluye la competencia intercultural, ¿no? Que es necesario que nuestros chavales en las próximas décadas sean ciudadanos europeos del futuro, teniendo adquiriendo esa competencia intercultural. Lo que me entristece es que pues el último borrador de plan para los berritzegunes, para los centros de apoyo del profesorado de los próximos 3 años, en el área de diversidad, no cite para nada la educación intercultural. Entonces eso sí me preocupa. Yo creo que es un error que ha de revisarse. De todas formas, Shukran, Miriam, y ojalá que estos estereotipos se rompan, inshallah. Adoración. Has mencionado el tema de Lérida y en concreto has hecho una mención no solamente al tema, muy sugerente por cierto, del Islam poligonero, etcétera, me parece muy sugerente, pero es una mención también a un intento de evitar el velo en los espacios públicos, ¿no? No vamos a mencionar el informe Stasi en Francia. Aquí yo tengo grandes dudas. En el 2010, mi querido amigo Sami Nair, un hombre defensor a ultranza en el espacio francés de
de la minoría árabe, o sea, fuera de toda duda su defensa de la libertad religiosa y cultural, Sami Naïr me decía que él efectivamente aceptaba que una persona, que una chica, que una mujer árabe viniera con velo, pero que él era partidario, me decía, de la prohibición del velo integral, no solamente del burka, sino del velo integral. Me decía Sami Naïr que el encuentro entre quien ha llegado a nuestra sociedad, desde una sociedad emisora, con respecto a las personas que estamos en la sociedad receptora, ese encuentro se ha de buscar en la ciudadanía, se ha de buscar en un locus común en el que podamos encontrarnos, ¿no? Y él decía que la ciudadanía se basa fundamentalmente en el mutuo reconocimiento. Y decías a mí, Jesús, no te equivoques. Y quizás aquí recupero eso del buenismo de ayer del profesor Delgado, ¿no? No te equivoques. El velo integral, Jesús, impide el mutuo reconocimiento, impide que nos encontremos en un locus común, en un espacio común ciudadano. No lo tengo muy claro, me gustaría saber tu opinión, Adoración. Bueno, mi opinión como jurista. Porque igual si la doy olvidar... Ah, perdón. Uy. No apaga. Porque podría ser diferente. Entonces, bueno, cuando yo hablaba de ese problema, es que me estaba refiriendo al ámbito competencial. Desde luego, tú lo estás planteando en otro ámbito. Si lo planteo en el ámbito competencial, es evidente que el ayuntamiento no tiene competencia para limitar un derecho. Pero la pregunta es, ¿se debe permitir o no? Creo, ¿no? Eso es lo que estás preguntando. Mi opinión como jurista. Bueno, la verdad, y como mujer sí, pero como jurista también. Porque no es un tema fácil. No es un tema fácil desde Europa. El Consejo de Europa da una recomendación acerca de que recomienda a los estados que no aprueben leyes que prohíban en términos generales el uso del burka. ¿Por qué? Pues porque sancionándolo, es decir, no es que lo apruebe, no es que le parezca bien que las mujeres vayan con burka, pero hay también que plantearse cuál es el efecto, cuál es el impacto de la prohibición y cuál es el impacto precisamente a la persona que queremos salvar. ¿La victimizamos más con una medida semejante o no? O sea que la respuesta sí, desde luego, en el derecho español en este momento no hay una ley que prohíba. Solamente el Estado podría, a través de una ley, limitar el uso del burka en el espacio público. Solamente el Estado tiene esa competencia. No lo ha hecho todavía. No lo ha hecho. No sé si lo hará o no lo hará. De momento no lo ha hecho. Por lo tanto, con esa base normativa, ¿qué es lo que podemos decir desde el derecho? Pues podemos decir que, en principio, como no hay prohibición, se puede usar el burka. A partir de ahí, lo que hay que ver es en qué ámbitos no se puede, aunque no haya una ley que lo diga, ¿no? Es decir, ese caso surgió hace poco una mujer con burka, no sé si era burka o velo integral, que pretendía declarar en un juicio. Entonces el juez le dijo, yo necesito identificarla. Y se negó. Bueno, pues si no se identifica, entonces hay veces que hay determinadas situaciones en las que no es posible, en las que la utilización del velo no es posible. Desde el derecho, otro elemento más, lo que habría que ver también es si esa mujer voluntariamente quiere llevar el velo. Y a partir de ahí, como jurista, cabría preguntar todavía, ¿pero esa voluntad se ha formado libremente o no?
porque si se ha formado libremente solo tenemos que respetarla. Si no se ha formado libremente porque hay algún vicio en la formación del consentimiento, hay coacción, hay miedo, hay etcétera, entonces esa voluntad no es libre y por lo tanto esa mujer, pues de alguna manera, o sea, el derecho la tiene que proteger. Entonces, esas son, digamos, no soluciones, pero sí desde el derecho cómo se debe abordar este tema, desde luego con cautela. Es verdad que, bueno, pues podemos, es algo que impacta, que impresiona, que uno se puede imaginar, pues, en fin, muchas cosas, pero también es verdad que a veces yo creo, de hecho creo que en Cataluña, igual Jordi nos puede ayudar un poco, pero creo que el debate en Cataluña tampoco era tan unánime. Lérida siguió adelante con esa prohibición bueno, en fin, ahí hay una sentencia que es más que cuestionable el cómo aborda desde el punto de vista argumentativo el tema del burka, la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero en cambio Barcelona, si no estoy mal informada, adoptó una posición muy diferente, con el mismo debate y con esa misma pregunta si debemos prohibir o no el uso del burka. Y en cambio, mujeres, por eso la respuesta es como jurista y como mujer, mujeres lo tenían muy poco claro que la medida adecuada fuera la prohibición. Porque si se prohíbe a la mujer que lleva burka y que seguramente vive en un entorno muy radical, porque por eso lleva burka, si no, no lo llevaría, vive en un entorno muy radical, a lo mejor resulta que lo que estamos haciendo es evitar, o sea, meterla en su casa. Es decir, estamos creando condiciones peores para la mujer que si lo permitimos. No lo sé, es una reflexión. No es seguro que prohibiéndolo rescatemos a la víctima. A lo mejor prohibiéndole acentuamos el victimismo de la mujer que lo sufre. O sea, acentuamos las condiciones, digamos, de peor. Es un tema complicado, por eso no tengo una respuesta absolutamente clara sobre esto. Bien, vamos a coger una pregunta más porque andamos muy mal de tiempo. Sí, nada, 2 minutos. Muy breve, gracias. Bueno, ante todo, pues gracias por la jornada, han sido súper interesantes, pero creo que se ha quedado un poquito colgado el tema que creo que únicamente ha tocado Mariam, de la integración desde el punto de vista de tu regularización administrativa. Creo que, y quiero que lo conteste Mariam o el compañero, que son personas migrantes, si ellos creen que una integración, no solamente aquí en Euskadi, sino a nivel estatal, empieza no solamente por el idioma, que es muy importante, por supuesto, la educación, pero también por tener una integración desde el punto de vista administrativo, es decir, regularizar nuestra situación como migrante. Yo trabajo en una asociación, en el CITE, y nos encontramos con casos directos todos los días que nos dicen, sí, está muy bien que haya una diversidad cultural, que haya centros de EPA, pero si yo no puedo trabajar, ¿cómo me voy a integrar en esta sociedad? Si a mí la sociedad o el Estado, la subdelegación no me permite regularizar mi situación, ¿cómo me voy a integrar? Entonces, desde el punto de vista de las personas migrantes que tenemos hoy aquí, su opinión sobre la importancia que tiene o no, desde su punto de vista y su realidad, el tema de regularizarse administrativamente, estar legales, tener papel en España, los problemas que está viniendo hoy en día con el tema de la irregularidad sobrevenida, cuando perdemos la documentación porque nos piden unos ingresos económicos irrisorios. Para reagrupar a tu hijo tienes que ganar, no sé, o sea, tener un ejemplo para traer un matrimonio, o sea, una familia de 4 integrantes, tenemos que ganar a la persona que reagrupa 1.400 euros libres de los pagos de alquiler. Eso no sé quién lo consigue hoy en día, ni autóctonos ni inmigrantes. Y luego otra reflexión, creo que se ha visto toda esta jornada desde un punto de vista muy social, que está muy bien. A mí me ayuda porque soy jurista y eso me abre la mente, pero igual tenemos que pensar que haya gente que viene aquí a España a trabajar y tampoco le tiene por qué interesar la integración en este país, a lo mejor viene a trabajar y ya está. Hay que darle la opción, mostrarle la paleta de colores que hay aquí en España, en Europa,
pero no obligarles a integrarse porque yo quiero que se integren. Hay que respetar, creo que el respeto debe de ser mutuo y que si tú te quieres integrar yo te ayudo, pero que si quieres venir a trabajar y ya está, también te ayudo. Sin más, muchas gracias. Vale. Marian, ¿queréis decir algo? Vale. Bueno, yo solamente, que hizo Rataldeón, no sé si está muy bien la tarde, agradecer a los de la mesa y también quería hacer, bueno, se han quedado algunas cosas un poco colgadas y quería atar un poco, sobre todo con respecto a la mujer musulmana. Yo lo que sí tengo claro es que a la mujer musulmana no se la ve como víctima y que nos van a salvar de los terribles burkas. Eso, lo tengo clarísimo, sino que hay cuestiones políticas que hay detrás que se están ocultando porque las verdaderas necesidades de las mujeres musulmanas ellas... no son las cuestiones de los velos y los burkas, sino son cuestiones que ha mencionado, por ejemplo, Mariam, que las vivimos en el día a día y, por ejemplo, algo tan simple como acceder a un idioma, eso lo estamos viviendo. Yo soy de Eibar y estamos viviendo a diario, o sea, que hay muchísimas personas que quieren acceder a estudiar un idioma, el castellano o el euskera, y no pueden. O sea, es así. O sea, hay muchísima gente que se está quedando fuera. Hay mucha demanda, pocos profesores. Los profesores de la EPA, no sé si no han recibido clases de diversidad cultural y tal, suelen ser bastante rígidos. Luego, el tema del euskera, los euskaltegis son muy caros. Yo ando en uno, pero bueno, yo me lo puedo permitir, pero hay mucha gente que quiere aprender euskera y es que yo creo que en lugar de irnos a Lérida y que yo no sé cuántas mujeres con burka hay en Lérida, que también es otra pregunta. Yo creo que hay que resolver los problemas inmediatos que tenemos en el día a día, o sea, como es el tema de la educación, el tema del desempleo y etcétera, etcétera. O sea, no sé, son cuestiones que yo creo que no hay que darle más importancia de la que tienen. Eso era la reflexión que quería hacer. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, creo que damos por cerrada esta mesa y vamos a pasar a las conclusiones, ¿sí?